Bueno, pues retomamos la jornada y ahora me ha tocado a mí hablar del libro del edificio existente. Creemos que es una herramienta que va a ser fundamental para todo para todo el impulso hacia la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios, porque, bueno, como veréis, pues creo que tiene que convertirse en una herramienta útil para todos, que nos permitirá planificar todas las intervenciones que haya que hacer sobre un edificio. Sin más, pues bueno, os voy a explicar un poco, son 5 partes, el camino que nos ha llevado hasta este libro del edificio existente, qué es o qué partes tiene este libro, la importancia de un buen libro, la próxima convocatoria, aunque como lo ha comentado ya un poquito Cristina, pues por aquí lo iré muy rápido, y luego el desarrollo de una aplicación informática que estamos haciendo junto con el Colegio de Aparejadores para la elaboración de estos libros del edificio existente. Bueno, pues el camino que nos ha traído hasta el libro del edificio existente, pues bueno, aquí lo veis de manera muy simplificada, pero creo que muy fácil de ver. Por un lado, teníamos las ITES, que, bueno, la ordenanza de Zaragoza es del año 2002, luego vinieron otras leyes que lo exigieron, aunque se declararon inconstitucionales. Bueno, la visión de la ITE estaba basada en el deber de conservación. Entonces, hacía un análisis de las patologías del edificio. De hecho, al final yo creo que se permitió un poco esta herramienta porque realmente los ayuntamientos solamente pues, aceptaban ITES positivas, cuando yo creo que el objeto o el objetivo que debería haber sido de estos informes técnicos de edificios era conocer el estado real de nuestros edificios. Como veis, bueno, entre 2002 y 2011, con diferentes normativas, pues bueno, estuvo vigente la ITE y sigue vigente, pero a partir de esa fecha, del 2013, vino una nueva crisis, pasaron 10 años, nuevos objetivos, se empiezan a hablar de los objetivos 2020 y entonces, pues bueno, cambia un poco la visión de lo que es la inspección de edificios y se avanza hacia el informe de evaluación de edificios, que no solo analiza las deficiencias de los edificios en cuanto a sus deficiencias constructivas, sino que además ya mete la certificación energética del edificio, el conocimiento del grado de eficiencia y ya hace otros análisis, como pueda ser el de accesibilidad. Y llegados a 2021, pues bueno, se regula esta nueva herramienta, que es el libro del edificio existente, que como veis con los iconos, pues trasciende a todo lo anterior y suma pues un montón de elementos nuevos, ¿no? Por un lado, las deficiencias, hace un análisis energético, analiza la accesibilidad, lleva un plan de uso y mantenimiento, unas instrucciones de uso, y luego para hacer unos planteamientos de optimización, de ahorro de energía, de análisis del edificio, de esa analítica de las mejoras que permita generar pues unas fases, unas intervenciones mediante una planificación, conociendo costes, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo iremos desgranando poco a poco. ¿De dónde viene el tema del libro del edificio? Pues básicamente de la Ley de Ordenación de la Edificación. En uno de sus artículos, el artículo 7, en la documentación de la obra ejecutada, ahí habla ya del libro del edificio. Habla de que estará compuesto por un proyecto, con sus modificaciones, el acta de recepción. Realmente este artículo 7 parece que hace más mención hacia la obra nueva, o hasta ahora se había destinado, o sea, se había pensado más en obra nueva, pero realmente no hay ninguna diferencia entre obra nueva y rehabilitación. Entonces, realmente en todos los proyectos o en todas las obras en las que sea de aplicación esta ley de ordenación de la edificación, en teoría también tendríamos que hacer un libro del edificio. Lo que pasa es que luego al final solamente se nos ha exigido, pues a la hora de los notarios o el registro de la propiedad es el que nos dice, pues falta el libro de edificio. Bueno, entonces es cuando normalmente se suele hacer para ahora. Bueno, pues que sepáis que realmente la ley de ordenación no hace esa diferencia. Realmente, pues lo que hablamos, el ámbito de aplicación de esa ley de ordenación de la edificación era para obras de nueva construcción, que es lo que comentábamos, pero realmente también todas las intervenciones sobre edificios existentes.
siempre que cambien su configuración arquitectónica. Es que este es un concepto un poco vago, que los juzgados se han encargado un poquito de acotar, pero que sigue siendo un concepto un poco indeterminado. Y luego también obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas. También el Real Decreto que desarrolla esta LOE, esta Ley de Ordenación de la Edificación, que es el Código Técnico de la Edificación, que ahí es un poco donde planteaban todos los requisitos de habitabilidad, de seguridad, etcétera, etcétera, también hablaba de ese libro del edificio, de la composición. Y entonces hablaba de que también se tiene que recoger toda la documentación sobre los productos, equipos y sistemas y unas instrucciones de uso y mantenimiento. Aquí ya empezamos un poquito a hablar del mantenimiento de los edificios y de que todo tiene que estar planificado. En otro de sus artículos también habla del uso y la conservación de los edificios, exactamente lo mismo. Pero en este apartado 2 de este 8.2 habla vuelve a decir, plan de mantenimiento del edificio, que se tiene que formar parte de este libro, del edificio. Se tienen que realizar inspecciones y obviamente se tienen que recoger en algún sitio, se tienen que recoger en ese libro del edificio. O sea, ya estamos un poco viendo que este libro que hablamos, que hasta ahora teníamos un concepto un poco rígido y estático, pues este libro debería tener vida y tendría que ir recogiendo a lo largo del tiempo pues todas estas intervenciones, inspecciones, etcétera, etcétera. Como dice aquí en el apartado C, documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma, rehabilitación, y todo esto se debe consignar en el libro del edificio, que esto es una cosa que, en fin, creo que no se hace. Bueno, esto es un poco lo que teníamos antes de la inspección, de dónde veníamos, por eso venía a decir pues la de Zaragoza fue bastante pionera. El 27 de septiembre de 2002 se aprueba por el ayuntamiento la ordenanza de las ITES, que obviamente sigue vigente. Y en Huesca y Teruel, pues bueno, fue un poquito más tarde, 2012 y 2015, pues bueno, de unas leyes que vinieron posteriores, que fueron las que luego se declararon inconstitucionales. Que vienen a ser un poquito, esto es un poquito el marco legislativo del informe de evaluación de edificios, de la ley de las 3 Rs, que habéis oído hablar, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que todo esto luego se refunde en un Real Decreto legislativo que, junto con la ley del suelo. Entonces ahí hablaba del informe de evaluación de edificios, lo regulaba, pues, bueno, los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones podrán ser requeridos por la administración de conformidad. Aquí decía un poco la obligatoriedad del informe. Pero era el apartado 2 a 6 el que regulaba la manera de identificar el inmueble, el contenido del propio informe de evaluación, la periodicidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto se declaró inconstitucional y nos quedamos solamente con el primer enunciado. Pero, sin embargo, se reguló ese informe de evaluación de edificios de manera indirecta a través de otro decreto y, bueno, realmente sigue vigente la definición del informe de evaluación de edificios, pero, ya digo, eso es lo que nos quedó regulado de manera indirecta en un anejo de un decreto. Bueno, a todo esto llegamos al libro del edificio existente, que es lo que nos trae aquí. Bueno, como el Gobierno no quería caer en los mismos errores del pasado y para que no le declararan inconstitucional este libro de edificio existente, ¿qué es lo que hace? Pues lo regula de forma indirecta. Entonces, en este Real Decreto 853 de 2021, que comentaba antes Cristina, que regula los programas de ayudas y ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda, resulta que en su anexo 1 viene toda la regulación y el contenido de este libro del edificio existente. En el artículo 50 de este Real Decreto, pues define, dentro de lo que habla de las ayudas a la rehabilitación, pues habla que como objetivo de este Real Decreto es el impulso a la implantación del libro del edificio existente, y entonces pues habla en su punto 2 del artículo 50, el libro contendrá de manera detallada los aspectos relacionados en el anexo 1. Bueno, pues ahí tenéis regulado de manera indirecta y de momento, pues, como no se meten competencias autonómicas, pues ahí sí. Y luego, bueno, especifica también que este libro de edificio existente, en caso de que hubiera en algunas comunidades modelos de inspección técnica o de informes de evaluación que contuvieran, o sea, que sí, que tuvieran como contenido todo lo que regula el libro de edificio existente, pues bueno, porque como esto está, digamos, el objetivo es la solicitud de ayudas, pues realmente se podría, digamos,
recoger todo ese contenido. Y bueno, básicamente el libro es esto. Tiene 4 partes fundamentales. Por un lado, lo que hace es un diagnóstico del estado del edificio. Un conocimiento, primero, se define todo lo que es la parte de cómo está construido, se analizan sus deficiencias constructivas, se analiza su comportamiento energético y también su grado de accesibilidad. Por otro lado, en cuanto a mantenimientos, pues incluye un manual de uso del edificio y además, en base al diagnóstico inicial, se debe elaborar un plan de conservación y de mantenimiento. Por otro lado, lleva en su parte 2, que ahora veremos más específicamente, una parte de mejoras, un análisis de las mejoras, de las posibilidades que tiene el edificio. Entonces, allí, dentro de esas mejoras, pues obviamente entrarán las reparaciones de este diagnóstico que hemos hecho previo de deficiencias constructivas, todo lo que se podría adaptar al código técnico, ya sabéis que no es obligatorio, pero digamos que sería como nuestra aspiración a lo que en teoría se debería llegar. Y por otro lado también se debe analizar la mejora del comportamiento energético del edificio. Y en base a todo esto anterior, pues todo esto se tiene que desembocar en un plan, una especie de plan director en el que se analice el coste, la prioridad y las oportunidades que surgen de las diferentes mejoras. Quiero decir, al final esto es como el médico que diagnostica el edificio, le dice lo que tiene que hacer, pues tiene usted que ir a correr 5 minutos, 15 minutos al día, pero además si se opera, en fin, y pues esta planificación que nos lleva al edificio como paciente. Ya más específico, realmente ahí os he puesto como que era la parte del bloque 1 y el bloque 2, también lleva un bloque 0 que llama, que es la parte, digamos, administrativa, de identificación del edificio, de los datos urbanísticos, el régimen de propiedad, que allí, pues, lógicamente se tiene que recoger pues, todos los propietarios, todos sus representantes y, obviamente, tiene que haber un técnico redactor de este libro. Con las últimas sentencias, pues los técnicos competentes para redactar libros del edificio existente, pues vamos a ser los arquitectos y también los arquitectos técnicos. Por otro lado, ya entrando a lo que es la definición más propia del libro también, en su bloque 1, como os decía, un poco de diagnóstico y de uso y mantenimiento, pues ahí veis, lleva una parte de informe de evaluación de edificios, de ITE, una parte de evaluación del estado de conservación, de su comportamiento, bueno, ya os lo he comentado antes. Y un manual de uso y mantenimiento, pues unas instrucciones de uso, cómo se tiene que usar el edificio, y un plan de mantenimiento. Al final, todo lo que es planificación es el objeto y la gran diferencia con lo que hasta ahora teníamos. De ese análisis, al final, todo esto nos lleva a planificar. En este caso, el uso y el mantenimiento. Pero en su parte del bloque 2, pues lo que os comentaba, un diagnóstico del potencial de las mejoras en cuanto a conservación, seguridad de utilización y accesibilidad, seguridad contra incendios, salubridad, eficiencia energética, protección contra el ruido, en fin, otros que se pudieran dar. Todo esto desemboca, pues esto, en un plan de actuaciones para la renovación del edificio. Consiste en hacer una serie de intervenciones, en proponer una serie de intervenciones agrupadas de tal manera que se genere pues, la receta de cuál es la óptima para ese edificio. Obviamente, pues, del análisis tanto técnico como, digamos, social y humano, porque no es lo mismo, no nos engañemos, no es lo mismo pues, determinados bloques que puedan llegar a un grado de eficiencia energética elevado o que puedan, o que decimos, ¿no? Pues diagnosticar si realmente hace falta mejorar la accesibilidad, una rampa, una escalera o lo que sea, o bajar un ascensor a cota cero, pues bueno, todo eso hay que optimizar la manera, los costes, para que si a la vez que se hace esa intervención se pueden hacer otras, ¿no? Es un poco esa labor que tiene que realizar el técnico en su libro de decir cuál es el conjunto óptimo de medidas para ese edificio. O sea, no va a haber, como decía antes Cristina, no va a haber 2 proyectos, no va a haber recetas, digamos, iguales. Cada edificio tendrá su libro y tiene sus características, con lo cual, pues,
todo esto el técnico deberá llegar a una, digamos, una receta, un plan único. Aquí es un poco lo que ya os he comentado, pues el bloque 1, el bloque 2, un poquito más pormenorizadamente. Esto os pasaremos pues las transparencias y ya está, porque bueno, tampoco entrar en el bloque 0, pues ya os he comentado, hay que recoger todas las referencias catastrales, la localización, el tipo de edificio, o sea, definir hasta las últimas consecuencias todo lo que es la parte del edificio. En cuanto al tema del documento del edificio y su estado de conservación, sí que quería comentar que aquellos que ya tengan una IT hecha, porque es un poco la duda, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, realmente los informes de inspección técnica que tenemos regulados en nuestras ordenanzas, pues no cumple ninguno todos los requisitos que lleva en el libro de edificio existente. Esto es más parecido a lo que era el informe de evaluación de edificios, que como en Aragón no se ha regulado nunca, no se ha llegado a regular, pues realmente, básicamente lo que nos va a llevar es que para cualquier solicitud de ayuda de los programas 1 o 3, pues exige presentar un libro del edificio existente, con lo cual habrá que redactar de cero prácticamente este documento. Aquí, bueno, continúo con el bloque 1, pues como veis es que lleva muchísimos datos, ¿no? Datos generales, parcela, edificio, número de plantas, viviendas, locales, aparcamientos, núcleos de comunicación, todos los archivos gráficos que se puedan pensar, documentación administrativa de todas las licencias o expedientes que pueda existir de actuaciones hechas anteriormente en el edificio, descripción de los sistemas constructivos, pues analizando todo, cimentación, estructura, cerramientos, instalaciones, todo. Y ya el estado de conservación, pues bueno, o sea, habrá que poner una fecha de inspección. Además, este libro deberá llevar y recoger un histórico de todas las inspecciones previas y finalmente pues entramos a una valoración del estado de conservación del edificio pues para cada una de sus partes y luego genéricamente. Se deberá analizar también si existe peligro inminente, igual que hacía el informe de evaluación de edificios, que todo eso se debe comunicar al ayuntamiento en caso de conservación, en caso de peligro inminente. Y lo que decía, se hace una valoración final y se describe pormenorizadamente todas las deficiencias, dónde están, se localizan, se aportan fotografías y, en fin, todo esto pues forma parte de este bloque 1. Pero continúa. Por otro lado, tenemos el certificado de eficiencia energética, en el que tenemos que recoger el estado energético, del estado actual del edificio, en el momento de la redacción. ¿Por qué es importante esto? Porque luego, cuando vayamos a solicitar las ayudas, nos van a pedir otros certificados, que son el certificado del proyecto y luego el certificado una vez ejecutadas las obras. Entonces, claro, de lo planificado, teóricamente se tiene que acercar lo ejecutado lo más posible a lo planificado. Y luego otra serie de documentos complementarios, que es una auténtica locura. Se podrá añadir, aunque dice que no obliga, pero sí que realmente al final viene todo en el texto, pues que tiene que ser recopilada una gran parte de esa información. Aquí abre la puerta a otro tipo de información gráfica, a poder hacer modelos del edificio que se llaman gemelos digitales, planos, secciones, auditorías energéticas que se hayan hecho, informes específicos. Si ves, esto cambia un poco totalmente el concepto que teníamos hasta ahora de una inspección de un edificio. Todo esto, lo que se pretende con todo esto es poder planificar de cara al futuro pues cualquier tipo de intervención. Bueno, luego llegaré a eso. Manual de uso y mantenimiento, pues es que es lo mismo. Instrucciones de uso y funcionamiento del edificio. Al final tenemos que coger todas sus partes y hacer una cosa tan tonta como cuando, yo qué sé, para coger el ascensor tenemos que llamar a él. Bueno, o que no podemos ponernos en medio de la puerta del ascensor cuando ésta se cierra. Bueno, cosas así que parecen tonterías, pero que realmente forman parte de todas las partes del edificio. Igual lo mismo que he dicho del ascensor, lo mismo con sus estructuras, lo mismo con los cerramientos, con cualquier elemento del edificio. Claro, todo esto decimos cómo se tiene que usar, pero además tenemos que establecer un plan de conservación y mantenimiento. El plan de conservación se refiere más a elementos constructivos y el plan de mantenimiento pues más a instalaciones. Pero además, pues este libro es un libro que tiene que ser vivo. Entonces,
se deberá llevar un registro de incidencias y operaciones de mantenimiento. Se puede o se debe recoger además en este libro los contratos de mantenimiento, si los hubiera, pues el típico contrato de la caldera, el del ascensor, tal. Todo el registro de actuaciones y recomendaciones varias de utilización y buenas prácticas. Como veis, es un documento que bien hecho, yo creo que tiene mucho interés y mucho potencial. Respecto al bloque 2, que es el potencial de mejora, pues una vez hecho ese análisis previo, pues lo que hacemos es analizar cómo podemos mejorar nuestro edificio y un poco las posibles adaptaciones a los estándares actuales. Ya digo, no es obligatorio llegar a los estándares del código técnico, pero sí que hay ciertas cosas que a lo mejor son interesantes el conocerlas. Como puede ser una tontería, como que la barandilla pues, no tenga la altura suficiente, pues a lo mejor hay que planificar una operación en la que hay que sustituir la barandilla pues porque es insegura o es escalable o lo que sea. No es obligatorio, pero sí muy recomendable. Analizaríamos, pues eso, en cuanto a seguridad de utilización, seguridad contra incendios, ya lo he dicho, habitabilidad, eficiencia energética y protección contra el ruido. Sí que decir que en cuanto a eficiencia energética tendremos que analizar diferentes supuestos, concretamente en los 3 escalones que marca el Real Decreto para las ayudas. O sea, mínimamente tendremos que conseguir un 30% de mejora, o sea, de ahorro en el consumo de energía primaria no renovable, pero tenemos que analizar cuáles son las soluciones más idóneas para conseguir esos 3 escalones. Más del 30, entre el 30 y el 45, del 45 y el 60 y más del 60. ¿Para qué? Pues, bueno, pues muy fácil, porque cada una llevará una serie de mejoras, una serie de obras y un coste. Entonces, pues bueno, analizando todo eso, finalmente, en lo que hablamos del informe del potencial de mejora, pues bueno, tendremos que determinar cuál es la solución más óptima. Bueno, aquí veis que el informe de potencial de mejora pues eso, tiene que llevar unas conclusiones del análisis, determinar la máxima capacidad viable de actuación, eso tiene que ser claro, que tiene que ser viable económicamente y técnicamente, y lo que os comentaba antes de la reducción de la demanda energética en los 3 escalones del Real Decreto. El plan de actuaciones, pues eso, descripción de las distintas actuaciones, una programación con su priorización, esto es muy importante, porque se tiene que establecer un cronograma de fases, de costes. ¿Todo esto para qué? Pues para que una comunidad de propietarios pueda planificar con tiempo las actuaciones. Cuando antes preguntabais, claro, y las comunidades que no puedan llegar a esta convocatoria de ayudas, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿para qué ha salido todas estas ayudas en cuanto a proyectos y en cuanto a libros del edificio existente? Porque el objetivo ya no es, pues, bueno, por supuesto, rehabilitar energéticamente todo lo que podamos hasta 2026. Pero lo que pretende el gobierno, y también esto es un mensaje que llega desde Europa, es que planifiquemos de aquí a 2050 todas las actuaciones que podamos hacer en nuestros edificios. Es decir, no todo lo vamos a poder rehabilitar hasta 2026. Sería una locura y además es imposible. Pero sí que con estas ayudas lo que se pretende es, bueno, vamos a planificar. Y eso es un poco el mensaje que os queremos lanzar. Aquí veis que el plan de actuaciones pues, lleva un montón de cosas. Actuaciones previas o urgentes de conservación, racionalización del uso y gestión del edificio. Se debe analizar pues eso, los escalones que os comentaba. Para cada medida o conjunto de medidas se debe indicar la reducción estimada del consumo de energía final. Es que estamos hablando de que hasta el plantear un cambio de bombillas por iluminación LED, también tenemos que analizar cuánto nos ahorramos. Quiero decir que no solo para las medidas energéticas, sino para todas las medidas. Lo que os comentaba, valoración cualitativa o cuantitativa, cuando sea posible, de las mejoras sobre el resto de prestaciones. Claro, pues aquí entra todo, calidad ambiental, condiciones de seguridad, en caso de uso, incendio, accesibilidad. Y todo esto, pues claro, se tiene que describir pormenorizadamente y decirle al usuario, al propietario, mira, estas son las ventajas que vas a tener si realmente haces todas estas actuaciones. La importancia de un buen libro. Pues obviamente, si, como os he comentado antes, esto
Un libro debe llevar una investigación profunda del estado del edificio, documentar perfectamente los contratos, cómo está el edificio, si hay personas vulnerables, no vulnerables, el tema urbanístico. Quiero decir, esto lleva una labor de investigación ardua. El diagnóstico, por supuesto, también pues no se puede dejar en manos de cualquiera y, pues lógicamente, pues tienen que ser técnicos lo más formados posible para que os ayuden o que ayuden a la comunidad a que se haga un buen diagnóstico. Lo mismo con el análisis y con la optimización. Lo que pretendo un poco deciros con esta diapositiva es la importancia de que esto no debe ser un papel más. O sea, los errores del pasado no se pueden volver a repetir. Las ITES se pasan de cualquier manera, bueno, quedan allí y cada 10 años se tienen que hacer, veremos. Los certificados de eficiencia energética, teóricamente, era un paso más en el que, de alguna manera, pues ese diagnóstico energético o conocimiento llevaba aparejadas unas medidas de mejora. Todo esto, un buen certificado energético hecho por alguien que realmente pues, tenga su tiempo para poder hacerlo, pues sirve. Y si no, pues es el papel que nos piden en el notario, en la inmobiliaria, porque hay que presentarlo para el contrato de alquiler y nadie se lo mira. Bueno, pues es que esto, si volvemos a caer en las mismas, pues nos pasará que en las comunidades, pues el potencial que tenemos de aquí de análisis y de optimización de las medidas, pues caerá en saco roto. Entonces aquí yo creo que la importancia de un buen técnico que tenga su tiempo para una buena toma de datos, hacer un estudio pormenorizado, el análisis de todo el estado del edificio, que cuente con herramientas digitales, que luego os comentaré un poco lo que estamos trabajando con el Colegio de Aparejadores, que esté bien formado y que permita una optimización de este libro. Nosotros pensamos que el libro es una herramienta que tiene un potencial impresionante y que bien utilizado puede servir para cualquier comunidad y para nosotros como administradores para poder planificar a corto, medio y largo plazo pues todas las intervenciones y poder, en vez de trabajar con derramas, pues intentar, que las derramas no son muy populares, ya lo sabemos, pues intentar planificar con tiempo cualquier tipo de actuación sobre el edificio. Obviamente hay cosas que no se pueden planificar, que a veces llegan, pero bueno, si partimos de un buen análisis y de un buen estudio, creo que se puede llegar a una buena herramienta. Bueno, lo que digo, un buen libro de edificio también comienza por una buena elección del técnico redactor. Y aquí un poco de aquí de la casa, pues obviamente también con unos costes que lógicamente cubran es su redacción. Aquí, como un poquito ya lo ha comentado Cristina, pues sabe comentaros que hay un programa específico de ayudas en el Real Decreto, que es, como hemos comentado, el programa 5, que es tanto para libros como para proyectos. Está bastante bien dotado económicamente, con lo cual, pues bueno, yo creo que sería uno de los objetivos que el máximo número de comunidades, de propietarios o de edificios pudieran contar con estas herramientas para planificar estas intervenciones. Luego, las que podamos meter en ayudas para la rehabilitación, fantástico. Pero vamos con el tiempo tan justo que realmente, bueno, y luego llegarán otras ayudas. Quiero decir que aquí no se acaba el mundo en 2026. Entonces, bueno, pero bueno, esto nos va a permitir planificar con un poquito de vista hacia el futuro. Aquí ya lo ha comentado Cristina. Esto no significa que sea precio de que para una vivienda unifamiliar un libro de edificio existente cueste 700 euros. No. Lo que dice es que si haces un libro de una vivienda unifamiliar, te subvenciona 700. Porque ya el precio es otro tema que además el mercado pues ya nos pondrá también en nuestro sitio, ¿no? Edificios plurifamiliares de menos de 20 viviendas, pues lo que he comentado también antes, ¿no? 700 euros más una cantidad de 60 euros por vivienda. Y en edificios plurifamiliares de más de 20, pues 1.100 euros más una cantidad de 40 euros por vivienda, con una máxima de 3.500. Pero sí que es verdad que como en Aragón no tenemos regulado el libro del edificio existente, el informe de evaluación de edificios, pues probablemente, aunque esto es un tema que tendremos que discutir con el Gobierno de Aragón, pero es un tema que ha salido en las reuniones que tenemos con ellos,
la ayuda dice que puede incrementarse hasta un 50% en caso de que no exista inspección técnica del edificio, no una IT al uso, sino una IT homologable a los contenidos del libro de edificio existente o informe de evaluación. Pues bueno, allí esto ya es un poco más de cara, bueno, que vosotros lo sepáis también a la hora de encargar los libros, pero también para nuestros técnicos que sepan que también pues, está ahí. Los destinatarios, bueno, un poco al hilo de la pregunta que comentabais antes, es que puede ser cualquier tipo de propiedad, propietarios, usufructuarios de viviendas unifamiliares, aisladas o agrupadas, cualquier tipo de agrupación de personas físicas que tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública, administraciones públicas, sociedades mercantiles participadas, siempre que sean propietarios, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios que también pueden agruparse, agrupaciones de propietarios, claro, siempre que sean propietarios del 100% del edificio, claro, y no hubiera, en el caso de que no haya título constitutivo de comunidad, de propiedad horizontal. Sociedades cooperativas, en fin, ya veis que cualquier tipo de propiedad. Bueno, y ya para finalizar mi exposición, un poco lo que estamos trabajando con el Colegio de Aparejadores, en el marco de un convenio que vamos a firmar esperamos este mes, esperamos que en menos de 15 días esté firmado, convenio a 3 bandas con el Colegio de Aparejadores, el Consejo de Colegios de Aparejadores de Aragón, que está los 3 colegios provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, Gobierno de Aragón, pues la Consejería de Vertebración del Territorio y nosotros, el Colegio de Arquitectos de Aragón, pues para la puesta en marcha de unas oficinas de apoyo a la rehabilitación. Como no es objeto hoy de eso, sí que diré que dentro de los hechos subvencionables está la posibilidad de crear herramientas digitales para digamos, todo lo que son los programas del Real Decreto, entre ellos el del libro de edificio existente. Entonces, fruto de este entendimiento, y aquí veis un poco hemos firmado un convenio de colaboración junto con el Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores de Arquitectos Técnicos de Aragón para el desarrollo de una aplicación informática para toda esa ingente cantidad de datos que os he dicho antes, pues sistematizarlos, intentar automatizarlos al máximo posible y crear una herramienta digital que nos sirva a técnicos, pero también a vosotros administradores de fincas, pues para poder llevar esta gestión de mantenimientos, de poder llevar ese libro vivo que ya venía, que os comentaba antes, que era un poco esa aspiración desde la LOE, desde la Ley de Ordenación de la Edificación, pero que ahora sí está y llega para quedarse. Entre otras cosas porque es que desde Europa nos lo van a imponer, porque ya están trabajando en esto. Aquí veis, nuestra aplicación va en línea con el libro digital del edificio de la Comisión Europea, que se está trabajando en esto junto con otros organismos, colegios técnicos, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya viene, he cogido la definición exacta, la definición que viene tal cual en una de las páginas de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y habla de que el libro del edificio, habla de un libro digital, que es libro digital de registro del edificio, como depósito para los datos de construcción relevantes de un edificio, que facilita la transparencia, la confianza, la toma de decisiones informada y el intercambio de información dentro del sector de la construcción, entre propietarios, ocupantes del edificio, instituciones y autoridades públicas. Nosotros la verdad es que cuando empezamos a diseñar la aplicación teníamos muy claro todo esto, pero la definición esta no existía. Pero bueno, la verdad es que finalmente nos hemos acercado mucho, ahora lo veréis, a lo que viene a ser el futuro pasaporte digital de los edificios o diario o libro digital del edificio. Y aquí viene un poco el quid de la cuestión. El libro digital de registro del edificio es una herramienta dinámica, o sea, tiene que ser viva. Por tanto, teníamos que entender, lógicamente, que es digital. Permite variedad de datos, información, documentos a registrar, acceder, enriquecer y organizar bajo diferentes categorías. Representa un registro de los principales eventos y cambios en la vida de un edificio. Lo que hablamos, ciclo de vida, cambios de propiedad, tenencia, uso, mantenimientos, renovación, así como otras intervenciones.
y allí podemos pues eso, incluir documentos administrativos, planos, descripción del terreno, en fin. Todo esto, que ya os lo pasaré, veréis que realmente, pues, sin haberlo conocido previamente, porque esto es un tema que se ha puesto en marcha hace pues escasos 2 o 3 meses, pues realmente nosotros llevamos trabajando desde septiembre en el diseño de nuestra aplicación, pues la verdad es que venimos ya recogiendo todo esto. Entonces nuestra aplicación realmente, obviamente, genera libros del edificio existente, que es lo primero que debe hacer una aplicación del libro del edificio existente. Por supuesto, adaptado a las guías que nos han puesto también desde nuestros consejos, Consejo Superior de Arquitectos, Consejo General de Arquitectura Técnica, el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, el Ministerio. Es digital. Nosotros teníamos claro antes de lo que os he comentado del libro digital europeo, es que debía ser algo, una herramienta totalmente digital, aunque luego pueda sacar un documento en PDF, claro, obviamente, ¿no? Pero todo el contenido está en la nube. Además, con la mayor parte de procesos que sean automatizados para la toma de datos, evitando solicitar información que se pueda obtener de fuentes existentes, como pueda ser el propio catastro. Lo hemos generado para que automáticamente pueda recoger, esté conectado al catastro para sus datos públicos. Eso no, debe quedar claro que son todo datos de fuentes públicas, los podamos coger. Y dinámica, por supuesto, es una herramienta viva. Es un repositorio de todas las actuaciones realizadas, pero también que se realizarán. Permitirá gestión de mantenimientos, histórico de inspecciones, planes de mantenimiento o cumplimiento de las mejoras planificadas. Es un expediente completo de la vida del edificio. Como dice nuestros compañeros del Colegio de Aparejadores, es como un expediente médico del edificio. Por supuesto, responsable. Nosotros en esta aplicación, para no caer en lo que os decía, de que sea una herramienta más o un papel más, el técnico es al final, nosotros sugerimos valores dentro de esa automatización de procesos, pero el técnico siempre tiene la última palabra. Es el que al final tiene que corregir el dato que nosotros le proporcionamos en caso de que no sea correcto, ¿vale? A veces el catastro pues falla o no está bien cito, por ejemplo. Funcional, bueno, llevará avisos de mantenimiento. Esto para vosotros creo que puede ser muy útil. De hecho, ahora os comentaré para quién está diseñada esta aplicación, pero os va a permitir también que anualmente os lleguen unos avisos a vuestro correo electrónico del edificio tal, pues este año tiene que pasar pues esta serie de inspecciones, tiene que hacer estos mantenimientos y os permitirá tener pues una ficha de cada edificio en la que podáis decir, pues mira, este año tengo que hacer todo esto y creo que os va a facilitar bastante la vida. También abre la puerta al técnico de cabecera que puede echar una mano, pero no sería necesario. En cuanto a estrategia, pues bueno, lo que hablamos, este libro de edificio existente permite la ordenación de las medidas de mejora y la generación de estrategias para la rehabilitación. Y luego, por supuesto, todo esto es, como tenemos tantísimos datos, al final esta analítica que nos va a llevar el Big Data, que llaman ahora, esa explotación de datos, pues además datos abiertos nos permitirá plasmarlo en mapas, exportarlo a documentos, pues al IDE, por ejemplo. El IDE son páginas normalmente gubernativas que son en la que, por ejemplo, IDE Aragón, que podemos ver, pues consultar pues todo, desde temas catastrales, temas de padrón, temas de, yo qué sé, ahora no se me ocurre, yo qué sé, cultivos, todo lo que se os ocurra está en planos, todo esto que van en datos abiertos, pues se puede explotar sobre mapas. Dentro de las características, pues eso, nos hemos intentado adaptar al informe de evaluación de edificios existente que ya había para poder llegar en un momento determinado a arrastrar esos datos y, bueno, las guías que existen En cuanto a los destinatarios, pues bueno, obviamente los redactores, arquitectos, aparejadores, los propietarios, por supuesto, tienen su rol. Como nosotros vamos a recoger todos los propietarios dentro de la aplicación, pues también van a poder consultar ciertas cosas de sus edificios. Administradores de fincas, como os decía, al fin y al cabo, pues vosotros sois los que lleváis el día a día de los edificios. Con lo cual, pues si tenéis una herramienta en la que podéis
os sirve para poder meter los contratos, el poder generar esos avisos. Nosotros vamos a generar avisos ya en nuestra redacción del libro, pero como esta herramienta es viva, vosotros también vais a poder meter esos contratos o vais a poder también gestionar esa parte del mantenimiento de los edificios. Ahí entraría también, pero no de manera obligatoria, el técnico de cabecera que os puede ayudar o no, que es una figura que puede ser interesante también de cara a las comunidades, porque como veis, todo se va complejizando un poquito más cada vez. Por supuesto, la administración autonómica, nosotros le vamos a proporcionar datos que le permitan conocer el estado de los edificios, dónde se interviene, dónde no. Todos estos parámetros permitirán que la administración pueda planificar también correctamente sus políticas de vivienda y de subvenciones, porque hasta ahora echamos mucho de menos que haya una planificación, más que una planificación, que haya un estudio previo importante para poder planificar realmente esas políticas de subvenciones e intervenciones. Y bueno, los colegios profesionales, que al fin y al cabo son los que hemos creado la herramienta. Bueno, no entro más porque estas son las partes de las fases en las que hemos ido desarrollando el libro. En la fase 1, que ya la tenemos operativa y en pruebas, es un poco la creación de libros, básicamente. En la fase 2 es cuando estamos ya con la gestión de mantenimiento, que allí tendremos que hablar un día pues, con los aparejadores y con vosotros, pues nos tendremos que juntar para también planificar todo esto. Pero estamos ya un poco ya en esa fase de diseño, de cómo para dejar esos libros abiertos para esa gestión de mantenimiento. Y ahí pues lo que hablamos, gestión de actuaciones, conexiones con la administración pública, que espero que también se puedan realizar, tanto con el registro de certificados energéticos, con el futuro registro de libros del edificio existente, que según nos han dicho en el Gobierno de Aragón, ya que no llega a la regulación del informe de evaluación de edificios, pues van a pasar directamente al libro de edificio existente y lo regularán. Seguramente la intención del departamento es hacerlo obligatorio. Entonces, pues bueno, aprovechemos ahora que se subvenciona para intentar hacer el máximo número de libros posible. Y bueno, pues luego de la generación de... Aquí es un poco lo que yo creo que vosotros tenéis también aquí mucho que decir, ¿no? En este tema de mantenimiento y en las actuaciones, en la planificación. Nosotros daremos un plan, pero hay que hacer ese seguimiento que lo permitirá la herramienta. Bueno, y esto otras posibilidades que habrá de importación de datos, otros módulos que habrá de también que puedan informar sobre cuando salga una ayuda, por decir, pues estos edificios con estas características, pues se pueden acoger a estas ayudas. Pues imaginar que os llega un correo electrónico diciendo, pues mira, este edificio que gestiono yo, resulta que con estas características que ya está metido en la aplicación, resulta que potencialmente se podría acoger a un tipo de ayuda que pueda salir. Bueno, pues también lo queremos hacer en esta aplicación. Como veis, es muy ambiciosa. Nos hemos embarcado en esto. Es una aplicación cara, pero pensamos que merece la pena. Para vosotros, para propietarios y administradores de fincas, pues bueno, eso. Luego generaremos nuevas inspecciones. Obviamente esas inspecciones las tendrán que hacer técnicos, pero claro, lo que hablamos, eso habrá una regulación en el que cada, pues, eso ya no os puedo decir porque no sabemos qué regulación va a haber. Cada 10, cada 15 años, me imagino que irá por ahí, como mínimo, ¿no? Lo que estaba regulado para las ITES y los informes de evaluación de edificios. Bueno, que permitirá que sea un libro vivo. Generar manuales de uso y mantenimiento, pues bueno, al fin y al cabo el propietario va a poder saber cómo usar su edificio. Parece una perogrullada, todo el mundo parece que sepa utilizar un edificio, ¿no? Pero bien que cuando nos compramos un coche deberíamos leernos el manual de instrucciones. Es cierto que a veces es muy intuitivo y no hace falta, pero bueno, para eso. Igual el coche no es el mejor ejemplo, pero bueno, que habrá unos manuales de uso y mantenimiento que yo creo que, bueno, que está bien que por lo menos la gente los conozca. Y además lo van a poder hacer con la herramienta esta. El seguimiento de la vida útil, la gestión de los mantenimientos, que era un poco lo que vengo diciendo todo lo demás. Y yo creo que el turno de preguntas casi que lo vamos a dejar para el final, porque así no nos vamos mucho de hora, que vamos ya un poquito más. Buenos días. Bueno, nos han invitado en esta jornada que participemos como administradores de fincas, en este caso
me ha tocado bien, me ha correspondido a mí. Entonces, bueno, voy a intentar ser breve porque no se está acabando ya el tiempo de la jornada y lo más interesante serán las preguntas que pueda haber, que al final los debates es lo más enriquecedor. Voy a hacer dos intervenciones breves, que una sería un poco el punto de vista del administrador de fincas, desde el mío personal, pero creo que será compartido con muchos de vosotros, de todo lo que nos han contado, lo que supone para nosotros y lo que en ventajas e inconvenientes, y luego a continuación un poco analizar brevemente cómo se llega hasta la realidad, que al final son los acuerdos. Al final todo esto se lleva a efecto con los acuerdos que se puedan adaptar o no y que serán el filtro para que todo esto se pueda ser eficaz, efectivo y se pueda desarrollar todo lo que nos han explicado. Entonces, en principio, bueno, no sé si os pasará a vosotros, yo cuando asisto a estas jornadas como oyente, en principio lo que siento es un poco, me apabullo, ¿no? Digo, madre mía, todo lo que se nos viene encima, además de lo que ya conocemos todos los administradores de fincas, de todo el trabajo que tenemos, añadido con los problemas del gas, del gasoil de este año que está siendo horrible, etcétera, etcétera. Además, en este momento nos viene toda esta nueva situación. Y la primera reacción a lo mejor es asustarse, ¿no? Yo por lo menos un poco así lo veo. Pero bueno, hay que convertir esto en una oportunidad que creo que se puede. Entonces, en primer lugar, hay una realidad que es que han venido o vienen todas estas ayudas y hay una realidad que están desde Europa y desde el Gobierno de España están inculcándonos y va a ser una realidad que tiene que ser que, bueno, que tenemos que hacer una modernización de los edificios y sobre todo el tema de los ahorros energéticos. A eso no nos podemos escapar. Va a haber que hacerlo y además hay que creerse que es ventajoso. Evidentemente, al final, a la larga va a ser ventajoso para todos, pero va a conllevar lógicamente mucha dedicación de tiempo y de esfuerzos. Entonces, aquí se han hablado, por un lado, de las subvenciones que hay y, por otro lado, el tema del libro del edificio. Para mí, el libro del edificio, que lo ha explicado muy bien y muy extensamente Fernando, ha pasado un poco de puntillas por el técnico de cabecera. La ha referido 2 veces, pero casi lo ha referido como, bueno, que esto no es obligatorio. Bueno, pues yo creo que precisamente es donde existe más la oportunidad para nosotros como administradores de fincas. El técnico de cabecera, que en principio será obligatorio, ojalá sí, me imagino que eso también tendrá que ver cómo se desarrolla o cómo se regula por el Gobierno de Aragón en este caso. Aunque no sea obligatorio, yo creo que lo que tenemos que convencer a nuestras comunidades es la conveniencia de que exista ese técnico de cabecera. Es un logro para ellos, pero creo que para nosotros es fundamental. Y lo que tenemos que intentar es hacer ver la necesidad de ese técnico de cabecera. Viendo las cuestiones del libro del edificio, yo lo que estaba pensando es, imaginaros que efectivamente ese libro digital ya está hecho, elaborado, colgado en la nube, y resulta que todos los propietarios tienen acceso a él. ¿Os imagináis lo que se supone, verdad? Nos podemos volver locos o dedicarnos a otra cosa. Si el vecino tiene acceso a los mantenimientos que hay que hacer y puede ver si se han hecho o no, nos podemos coger todos y irnos a recoger caracoles al campo porque nos van a matar. O sea, eso es así. Entonces, ¿cómo podemos afrontar esto? Pues yo creo que necesariamente por el técnico de cabecera. Todos conocéis que el artículo 20, que es el que regula nuestras obligaciones como administradores, es un artículo muy genérico, muy vago en su redacción, y en el punto primero ya dice, velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, velar hasta dónde. Hacer los apercibimientos que consideren que apercibimientos hasta dónde. También sabéis que ha habido sentencias que han condenado a administradores por temas que, bueno, hasta ahí es responsabilidad del administrador, pues los jueces parecen entender que sí, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Pero al final nosotros no somos técnicos en edificación, nosotros somos técnicos en ley procedimental, quizás de algo en economía, y en muchas cosas sabemos cosas, pero no somos técnicos. Entonces, creo que es fundamental que esa figura del técnico de cabecera sea una figura real, que se vincule con la comunidad de la forma que sea, y que sea la persona de referencia conocida por todos, propietarios también, por nosotros por supuesto, pero también por los propietarios, y que haya una implicación de ese técnico con la comunidad. Es más, cuando haga falta, lógicamente, que venga a las reuniones y explique lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. ¿Vale? O que, por supuesto, y luego pasamos al tema de las subvenciones, que colabore de una forma determinante en el tema de las subvenciones. ¿Vale? Entonces, para mí el libro del edificio es una herramienta positiva. Hay que aprovechar, porque seguramente va a ser obligatorio, hay que aprovechar el momento de las subvenciones. Lógicamente, hay que cambiar a los técnicos que son los que lo tienen que hacer, pero además creo que hay que aprovechar para utilizar esa vinculación del libro para que la comunidad sepa que no solamente tiene que hacer un libro, sino que va a haber una figura nueva que es un técnico que ha hecho ese libro y que no lo ha hecho como la IT, ahí está y ahí es muy buena, sino que el libro está hecho, pero además que el seguimiento
lo va a hacer conjuntamente con el administrador y con los propietarios, lo va a hacer ese técnico de cabecera. Porque si no, sinceramente, esta aplicación y esta obligación se nos puede volver en nuestra contra, ¿vale? Entonces creo que la única defensa es esa. También he apuntado que ese libro de cabecera no solamente lo tendrán al alcance los propietarios, con el riesgo que ya hemos visto todos que supone, sino también la administración pública. Esta administración pública, ha comentado Fernando, ¿no? Con el Big Data, los datos para poder estudiar dónde pueden enfocar las ayudas, eso está muy bien. Pero ¿y la otra vertiente? La administración pública nos tiene perfectamente conocidos, definidos y sabe lo que hemos hecho de mantenimiento y lo que a lo mejor no. Con lo cual, sanciones, requerimientos, de todos sabemos lo que ocurre, ¿no? Entonces, este libro está muy bien, pero insisto, creo que esa responsabilidad que supone la asistencia a ese libro tiene que estar compartida por el técnico de cabecera, que es fundamental que esté. Para los técnicos es un nicho de trabajo, pero creo que es una necesidad, tanto para la sociedad como para nosotros como administradores. Podremos colaborar con ellos en lo que sea necesario, pero no puede recaer el tema de nosotros, sino que son ellos los que tienen que tener un poco la batuta en el tema del mantenimiento del edificio y del seguimiento del libro. En cuanto a las subvenciones, bueno, pues un poco también, ¿no? Aquí las subvenciones, ha habido muchas, llevamos muchos años gestionando subvenciones, todos los que estamos aquí y los compañeros que han venido, y sabemos lo que supone también. Pues supone mucho desgaste, mucho trabajo y mucho riesgo. Ha habido sentencias también, creo que las conocemos todos, incluso nos han encarecido en su momento el seguro colectivo del colegio, porque ha habido condenas de compañeros que han pedido una subvención, ha habido un problema de tramitación y el responsable del administrador. Entonces, es una oportunidad que obviamente tenemos que luchar por nuestros clientes, que son los receptores finales de esas subvenciones, pero yo creo que tenemos que tener una cosa clara, es que tenemos que hacerlo de la mano, y más en este caso, de la mano del técnico y trabajando muy coordinados. Y además hay otro asunto que creo que es fundamental y que los técnicos también nos tienen que echar una mano cuando se suscite este asunto en reuniones con los propios propietarios, y es que ese trabajo tampoco puede ser gratuito. Está contemplado en esta subvención y ya está contemplado en otras, que hay una parte de subvencionable que es los propios honorarios del administrador. Pero bueno, ahí a veces hay los miedos o las inquietudes de qué pasa si les cobro, lo van a dar bien o lo van a dar mal. Esa es una opinión absolutamente personal, lógicamente, pero creo que es fundamental que el administrador ponga manos su trabajo y cualquier subvención que se tramite, sea mayor o menor, sea retribuida por compañerismo y por lógica, porque verdaderamente conlleva mucho trabajo. Entonces, ese trabajo, insisto, habrá que compartirlo, el trabajo con el técnico y cada uno tendrá que tener sus honorarios, pero entiendo que los dos tienen que tener una retribución por ese trabajo añadido. Y eso es un poco las consideraciones, las hago breves porque vamos mal de tiempo, las consideraciones ante lo que tenemos delante, ante la realidad que tenemos delante, que es apasionante, pero que evidentemente nos va a suponer un cambio importante de trabajo y además es un momento complicado para nosotros. Pero bueno, tenemos que estar ahí. En cuanto al siguiente aspecto que decía que iba a comentaros de una forma breve, pues me imagino que todos a lo mejor lo habéis podido mirar, pero yo pues, por circunstancias lo he tenido que mirar un poquito más. Como decía al principio, está muy bien que salgan estas publicaciones, está muy bien que nos lo expliquen, pero esto se concreta en la asamblea de vecinos, como todo. Nada de lo que se plantea se hace realidad si no llegamos a un día en que nos juntamos con los vecinos y lo acuerdan. Nada, ni libro de edificios, ni proyecto, ni por supuesto la ejecución del proyecto. Con lo cual, como antes decía Cristina, nosotros somos la llave de entrada a la comunidad para los técnicos, pero no solo somos la llave, sino que somos una parte implicada en todo esto. Y lo primero que tenemos que hacer es ayudar a alcanzar el acuerdo. Primero, informar y segundo, ayudar a alcanzar el acuerdo. Pues no hay acuerdo ni nada. Entonces, aquí digamos que hay tres etapas en lo que está contemplado en el Real Decreto 853, hay tres etapas. Una, el libro del edificio, es la primera. La segunda, el proyecto. Y la tercera, la ejecución de lo que el proyecto indique que tiene que hacer. El libro del edificio tiene un acuerdo muy sencillo. Es una mayoría simple, sin más, ordinaria, la mitad, la que conocemos todos, como cualquier otro acuerdo mayoritario, en el que los ausentes votan a favor, porque no es un tema privativo ni de interés particular, con lo cual no tiene complicación, pero requiere esa mayoría, obviamente. Sin más, en cuanto al libro de edificio, sin más. Siguiente punto, el proyecto. Entonces, el proyecto pasa exactamente lo mismo. El proyecto no requiere más dificultad que el libro.
Si la comunidad ha aprobado hacer el libro, en el libro hacen las recomendaciones y puede ser que en ese momento ya se acuerde también hacer el proyecto, o que la comunidad diga, vamos a esperar las recomendaciones del libro y en función de esas recomendaciones pues ya se encarga el proyecto. ¿Vale? Puede ser simultáneo o puede ser 2 etapas. En cualquiera de los 2 casos sí que apuntar que en la adopción del acuerdo tenéis que reflejar 2 cuestiones. Una, que se acuerda realizar el libro de edificio con ese texto literal, libro de edificio, porque la subvención así lo contempla, o proyecto, en el caso del proyecto, y luego además recoger expresamente que se acuerda también la solicitud de la ayuda, porque son 2 acuerdos distintos. Tú puedes hacer el libro, pero no pedir ayuda. Entonces, el Real Decreto, al final, habrá que ver cómo lo desarrolla el Gobierno de Aragón, pero el Real Decreto Nacional establece la necesidad de esos 2 acuerdos expresos, la realización del libro de proyecto y la solicitud de las ayudas. Incluso la facultad a quien sea que vaya a tramitar las ayudas. En este caso, lo habitual es que se faculte al administrador para que tramite las ayudas, pero también puedes facultar al técnico o a un presidente voluntarioso, o donde no haya administrador, bueno, aquí huelga porque algún arquitecto hay, pero puede haber el caso donde haya administrador y el técnico se tenga que enfrentar solo a todo este proyecto. Bueno, pues tendría que hacerlo también. Y luego, donde ya está la dificultad, donde comienzan más las dificultades, es en el siguiente paso. Ya tenemos el proyecto, y el proyecto es un proyecto complicado, lo habéis podido intuir con lo que nos ha explicado Cristina. Ahí, ¿qué se va a tocar? Pues se va a tocar de todo. El sistema de calefacción, a lo mejor placas solares o otro tipo de geotermia, o sea, otro tipo de energías renovables, envolventes y otras muchas cuestiones. ¿Y está todo agrupado en la ley de protección ambiental? Pues a lo mejor debería, pero no está claro que esté todo agrupado en un único artículo. Es decir, que no ha establecido el legislador un acuerdo con un quórum único para estas ayudas. En principio parece que sí, pero yo no lo tengo tan claro que está aquí. Eso lo tendrán también que... Me imagino que tendrá que haber una fórmula jurídica con más detalle y con más, con más investigación, y además seguramente acabaremos aclarando cosas por sentencias posteriores, porque creo que esto también acabará en muchos casos judicializándose y a ver cómo interpretan los jueces la legislación. Pero yendo un poco a lo concreto, en principio esto lo regula el artículo 17.2, me refiero a esto, a las ayudas o a las obras que vengan del Real Decreto 853. Y dice, lo leo literalmente, no es muy largo, aunque igual os habéis leído todos, pero por luego comentarlo. La realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética acreditables a través del certificado de eficiencia energética del edificio, esto es clave, porque esto de acreditables a través del certificado de eficiencia energética del edificio es el requisito también que establece este decreto. Entonces, parece que se está refiriendo precisamente a lo contemplado en el decreto 853. O sea, esta coletilla no es la ley, sino al revés. O la implantación de fuentes de energía renovables de uso común, así como la solicitud de ayudas y subvenciones, préstamos o cualquier tipo de financiación por parte de la comunidad de propietarios a entidades públicas o privadas para la realización de tales obras o actuaciones, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que a su vez represente la mayoría de las cuotas de participación. Hasta aquí también mayoría, y además con voto ausente también se computa porque es para toda la comunidad y no solo para un vecino. Siempre que su coste repercutido anualmente, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas y aplicada en su caso la financiación, no supere de la cuantía de las mensualidades ordinarias de gastos comunes. Ya empezamos con la complicación. Esto sonará a todos porque pasaba igual con la instalación de ascensores de hace unos años. Eso lo cambió según la reforma legislativa, pero hace unos años era muy parecido el texto a esto, y ya en su momento comentamos en jornadas la complicación de esto, ¿no? Sobre todo en cuanto a qué. En cuanto a la repercusión de las anualidades, aquí yo interpreto que lo deja un poco claro, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, dice, descontadas las subvenciones. Bueno, pues aquí las subvenciones las vas a tener seguro, ¿no? Antes ha preguntado una compañera eso. Pues parece que, claro, es un poco contradictorio. Si tengo que tomar el acuerdo antes de ver la subvención, ¿cómo sé si voy a tener la subvención? Si el acuerdo está vinculado a si voy a tener subvención, ¿cómo voy a tomar el acuerdo? Aquí ya tenemos el primer problema serio de la adopción del acuerdo. Entonces, creo que la interpretación razonable es, vamos a hacer una estimación de cuál va a ser la subvención y tenerlo en cuenta para la adopción del acuerdo, pero no con la garantía de que se produzca, o que se concrete, o que se reciba, sino con la hipotética subvención, porque esto es previo a la solicitud incluso de la subvención. O sea, no puedo pedir ayuda, es algo que no he aprobado hacerlo, porque es un requisito del decreto. Para pedir la ayuda tengo que haber aprobado hacer la inversión.
Entonces, ahí ya tenemos un problema primero. Entonces, entiendo que lo que habrá que hacer es un estudio con el técnico de cuál va a ser, de una forma aproximada y estimada, la ayuda y tener en cuenta cuál va a ser esa ayuda para hacer el cálculo de las nueve mensualidades. Segundo, que establece la financiación y la repercusión de la anualidad. Es decir, tenemos que plantear cómo podemos financiar la obra que sea, que son obras de cuantía importante, en los años que sea, para que cada una de esas anualidades esté por debajo del importe que establece de las mensualidades que establece como límite. Entonces, esa es otra cuestión que hay que tener en cuenta y que habrá que hacer desde el principio que se haga el proyecto, habrá que hacer ya una planificación de financiación del mismo para que sea viable su aprobación. Salvo que la comunidad, obviamente, mayoritariamente, unánimemente diga, cueste lo que cueste y pase lo que pase, pero como eso es muy difícil y siempre hay disidentes, todo eso lo tendremos que tener bien atado. Y luego hay otra complicación que también es mayor o añadida, y es qué pasa con las desgravaciones fiscales. Las desgravaciones fiscales que va a haber no son iguales para todos, va a depender de cada situación fiscal de cada propietario. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para saber si computar las 9 mensualidades anuales de la repercusión o no. Pues es otra cuestión que nos tendrán que aclarar. Entiendo que no, porque eso es prácticamente imposible. Pero si esto se judicializa, que se judicializará en muchos casos, pues bueno, es una herramienta más que los abogados tendrán que decir, pero es que este señor que se opone al acuerdo, pues a lo mejor si sus desgravaciones fiscales se aplican, estaría por debajo de las 9 mensualidades y entonces no hubiera podido oponerse o hubiera tenido que aceptar el acuerdo, no lo sé. Y que legalmente el tema está bueno, con sus dificultades. Pero esto, en principio, para cuestiones o obras que vayan a hacerse a través de certificados de energética. Pero cuando haga falta para alcanzar esos ahorros de energía primaria y de demanda de energía, haga falta hacer envolvente, que va a ser en la mayoría de los casos, ¿qué pasa? ¿Sirve solamente con este artículo 17.2? Pues nos tenemos que ir al 10.4. Porque los acuerdos, como bien sabéis, se recogen en el 17, pero el artículo 10, que habla de las obligaciones de las comunidades, introduce en el punto 4 un quórum también distinto presente para envolventes. ¿Vale? Entonces, bueno, yo he estado un poco indagando en juristas y, bueno, interpretan que efectivamente se tiene que cumplir ese quórum cuando se va a hacer una envolvente. Y ese quórum es de 3/5 partes de los propietarios, que a su vez representan 3/5 partes de los propietarios. Quiero decir que antes ha comentado Cristina, y con muy buen criterio, que el proyecto tiene que estar muy bien desglosado, muy bien justificado y tener muy claras los importes de cada una de las partidas. Porque cuando se tengan que tomar los acuerdos va a haber que analizar cada una de las partidas y de alguna manera someter a votación o análisis de posible acuerdo cada una de las partidas. Porque habrá algunos momentos en los que a lo mejor, si no hace falta envolvente, con una mayoría simple, incluso aunque la cuantía de la obra sea mucho mayor o la inversión sea mucho mayor, con una mayoría simple se puede hacer. Y sin embargo, habrá otros momentos en los que a lo mejor con una cuantía inferior, porque solamente hará falta envolvente, aunque sí que certifiquen que hay un ahorro energético, resulta que si no hay 300 partes no se puede hacer, aunque económicamente sea menos. Entonces, como se ha comentado ya por los otros dos ponentes, es que es un traje a medida de cada comunidad y hay que analizarlo como tal en cada comunidad, a la hora de valorarlo, a la hora de financiarlo y a la hora de plantear los acuerdos. ¿Vale? Bueno, en resumen, fundamentalmente esto es lo que me ha dado tiempo a exponeros, es la número 5. Y yo creo que si hay algunas preguntas serán más enriquecedoras de lo que os haya podido contar y si hay alguna cosa que os pueda aclarar bien y si no, pues insisto que esto creo que lo que me toca a mí, que el Colegio de Administradores tendrá que hacer una jornada una vez que el Gobierno de Aragón haya sacado concretamente el desarrollo de este decreto en su propia normativa, pues un análisis de ese decreto y además un análisis jurídico importante y serio de todas estas cuestiones para que nos den soluciones. Porque al fin y al cabo yo casi os planteo más problemas que soluciones, ¿vale? Pero yo lo que me pongo es lógicamente en el mismo lugar vuestro que es en el que estoy y esto es lo que tenemos delante, ¿vale? Bueno, pues eso. Si tenéis alguna pregunta o... Sí. A ver, un momentito que os pasan el micro.
por si acaso. Hola, esta es más para Fernando y también lo has comentado, lo comenta el administrador, qué pasa con el acceso, a quién tiene acceso a este libro y sobre todo el tema de permisos y también quién puede registrar o modificar algo, porque claro, lógicamente que cada vecino pudiera entrar así como así sería un peligro, pero no solo los vecinos. Por ejemplo, hay muchas empresas que viven, sus familias, entonces viven de las comunidades en cuanto a reparaciones de pintura, de mantenimientos, y claro, al final hay información confidencial, ¿no? Ahí metida. Entonces, yo entiendo que tendría que haber como un nivel de capas de accesos, tanto de visualización como de registros. Y luego hay cosas para las que igual el arquitecto sería excesivo que estuviera encima. Por ejemplo, que ha llegado el mantenimiento, ha cambiado la bombilla, pues hombre, tenemos más cosas que hacer que registrar eso, ¿no? Entonces, si tenéis alguna idea de este sistema de capas, Fernando, ¿estáis pensando algo y cómo podría ser, ¿no? Sí, me he querido entrar allí porque ya era un poco pormenorizado, pero efectivamente habrá una serie de permisos. Obviamente los propietarios prácticamente verán el manual de uso, la certificación energética del edificio y un poquito más. Quiero decir que no pueden, lo que decís, no os podemos meter en una herramienta y meteros en un lío de que si se ha hecho una cosa, no, eso... me alegro que hayas comentado lo del técnico de cabecera, porque no me he atrevido a decirlo yo, porque digo, a ver si van a decir, estos están intentando aquí sacar, pero estoy totalmente de acuerdo de que yo creo que es un papel que es que como cada vez se necesita más rigor, cada vez es más datos y cada vez esa explotación pues tiene que llevar esa parte técnica. Yo creo que es importante, obviamente, no llegar al punto de la bombilla, pero sí que a nivel, digamos, de cosas de inspecciones más importantes, sí. Entonces, la idea un poco de gestión de permisos es el técnico redactor hace todo el libro, lo cierra, lo valida, digamos, entonces ahí se hace esa primera foto fija. A partir de allí es un encargo, se pone a disposición de la propiedad. Obviamente tendrá el representante de la propiedad, ya sea el administrador o el presidente, pues tendrá acceso a todo. Eso sí que es cierto. No el resto de vecinos, que ahí es donde entramos en que será muy, en fin, la información casi como la que, si realmente se llegara a hacer una explotación pública de datos, pues sería un poco consultar la certificación energética y eso, un poquito más. El siguiente, bueno, pues eso, ya pasa a manos de la propiedad. Pueden pasar dos cosas: que haya unas nuevas actuaciones sobre el edificio. Realmente hay que contratar a un técnico. Puede ser el mismo, puede ser diferente, puede ser que haya participado inicialmente un arquitecto y luego entre un aparejador, o viceversa, o puede que vayan los dos. En fin, que quiero decir que hay casuística. Entonces sí que estamos ahora precisamente planificando esa fase 2. Cuando se abre un libro, obviamente tiene que haber un acuerdo de la comunidad en el que haya un nuevo encargo, y entonces en base a ese encargo, pues es el técnico el que podrá realizar nuevas inspecciones o podrá, digamos, modificar el plan de actuaciones o lo que sea. Habrá diferentes, dependiendo de qué apartado, pues lo podrá hacer un técnico o lo podrá administradores, o el propietario, el representante de la propiedad es más, pues llevar esa gestión de mantenimientos y demás, un poco más. Eso como lo tenemos ahora. Gracias. Olga, me que estaba de... Bueno, lo que queráis. No, a nivel práctico, como habéis comentado que están a punto de salir las subvenciones, la aplicación prevés que estará disponible y habrá que presentarlo acorde a esta aplicación telemática y tal, o los primeros libros de edificio tendremos que hacerlos en plan relación manual. A ver, sí que estamos esperando que salgan las subvenciones. La verdad que nos habían dicho que iban a salir a principio de este mes. Bueno, perdón. En marzo también. Sí, en marzo y después de Semana Santa, y en abril y en mayo. Bueno, lo que sí que tenemos claro es que nos dijeron que estamos pendientes de firmar el convenio junto con el Colegio de Aparejadores, los colegios de aparejadores y nosotros, y con el Gobierno de Aragón, para la puesta en marcha de las oficinas, y sabemos que primero tiene que ir ese convenio y luego saldrán publicadas las ayudas. Y del convenio de momento no tenemos noticia, con lo cual mínimo
que 15 días, lo más probable, o más, se va a retrasar. Pero vamos, han dicho, tienen claro que este mes salen las ayudas. Eso respecto para que un poco nos hagamos cargo. Ya os termino de contar un poco y entro en lo que me preguntabas del libro. Ya un poco por también que deciros plazos, o de lo que nosotros conocemos, claro, esto tampoco es oficial. La idea es que cuando se publique la orden en el que, digamos, que se regulen las ayudas en Aragón, ya digo que las bases son las estatales, por lo cual habrá pequeñas regulaciones o pequeños cambios, pero sustancialmente será lo que ya conocemos, dejarán un decalaje de 15 días para poder empezar a solicitar ayudas para libros y proyectos. Esto, en teoría, estaríamos hablando que si se publicaran mitad de mes, pues sería para principios de julio, se podría empezar a solicitar ayudas para libros y proyectos. Y en septiembre, o sea, después del verano, aproximadamente que habrían pasado, a ver, en teoría cuando iban a ser para mayo decían 3 meses, pero en teoría para septiembre, principios, se podrán empezar a solicitar las ayudas para la rehabilitación de edificios, para el programa 3. En teoría saldrán publicadas el 3, a ver, como si no me equivoco. El 3, el 4 y el 5 a la vez, eso es, y eso, el decalaje de 15 días para el 4 y el 5, y, que es el de viviendas individuales y libros y proyectos, y el 3 para septiembre. Vale, y ahora dentro del libro. El libro ya está en pruebas y ya está operativo. No es obligatorio hacerlo con esta aplicación, ¿vale? Hay otras aplicaciones, hay otros que se pueden hacer en Word o se pueden hacer. O sea, nosotros pensamos que es una locura el ponerte a hacer un Word con todo esto, o sea, para hacer un documento serio. Sí que es verdad que hay otras comunidades autónomas, por ejemplo Castilla y León, que tiene un libro similar. La diferencia con el de Castilla y León, por ejemplo, es que nuestro documento va a ser vivo y el de Castilla y León es como se hacía el informe de evaluación de edificios. O sea, el informe se hará el PDF, quedará allí y ya está. Y no se puede actualizar. Entonces, sí que la semana pasada hicimos una jornada para nuestros técnicos. Ahí algunos ya se han prestado a probarlo. Y yo creo que, a ver, tenemos, porque estamos ahora corrigiendo errores, porque llevamos ahí, pues eso, entre que lo estamos probando, estamos viendo cosas de usabilidad, cosas, algún errorcillo que queda todavía por pulir. Entonces, a ver, estamos la semana que viene, el día 23, se supone que con todos los errores detectados, temas de usabilidad, nos hacen ya la entrega definitiva de que ya estará perfectamente usado. Y entonces, a partir de allí, la idea es hacer una jornada abierta a colegiados, que probablemente sea el día 30, y bueno, esperemos que todavía no haya, pero vamos, que estará ya operativo 100%. Pero realmente ya está operativo, ¿eh? Lo que pasa es que quedan algún errorcito ahí por Otras comunidades autónomas ya lo tienen e incluso podríamos emplear de otras comunidades autónomas, quiero decir que no es obligatorio presentarlo a través de esta. No hace falta no es, que no es obligatorio porque no, a ver, si hubiera sido realizado por el Gobierno de Aragón, sí que sería obligatorio, pero claro, como lo hemos hecho nosotros, aunque haya sido un poco auspiciado por DGA, no puede ser obligatorio. Lo que pasa es que te digo que herramientas digitales que existan para hacer esto, está Castilla y León y la nuestra. Realmente hay una en Barcelona que ha hecho el Colegio de Cataluña, pero no tiene nada que ver, aunque es verdad que redacta libros. Sabemos que Murcia está en otro, pero también no tiene tampoco nada que ver, ni siquiera con la de Castilla y León. O sea, en este momento, que realmente cubran todas las expectativas, la de Castilla y León, el Instituto de Construcción de Castilla y León, y la de Aragón. De hecho, decir que el Consejo General de la Arquitectura Técnica ha cogido nuestra herramienta, la que hemos desarrollado aquí en Aragón, para ponerla a disposición de todos los colegios, todos los aparejadores de España, para que utilicen nuestra herramienta. Es decir, que hemos conseguido algo, creo que bastante, no tendría que decir yo, pero bueno, bastante decente, dejémoslo ahí. Y nosotros con el Consejo Superior también lo hemos ofrecido, hemos hecho presentaciones y hay varios colegios que se han dirigido a nosotros para que nuestra herramienta sea también utilizada en otros colegios de España por arquitectos. Entonces, bueno, creo que es una buena herramienta y ya para finalizar, espero, y así se comprometió el Gobierno de Aragón, que cuando alguien redacte los libros con nuestra aplicación,
como vamos a trabajar en esa comunicación entre las plataformas del Gobierno de Aragón y la nuestra, pues probablemente cuando se haga una solicitud, como no os podéis imaginar la cantidad de datos que hay que aportar cuando se hace una solicitud de ayudas. Pues bueno, como muchos de esos datos ya vendrán recogidos en el libro de edificio existente, pues probablemente haya muchas de las cosas que en el tramitador te puedas ahorrar diciendo que lo has hecho. Pero bueno, esto todavía son conversaciones que ya veremos porque la administración también tiene sus tiempos pero bueno, eso ya será otro tema. Muy bien, pues enhorabuena por el trabajo, que me parece que nos va a facilitar. Y además, Olga, aunque esto sea digital, pensemos en la circularidad de la herramienta. La de aquí mejor, la de mejor. No, eso está Yo no tengo nada que ver con la herramienta, pero muy bien. Bueno, la pregunta iba parecida a la de Olga, con lo cual más o menos ya me queda claro que al final del mes se supone que podemos tener acceso y empezar a utilizarlo, ¿no? Vale. Y la otra cuestión que yo tenía era cuando ya el informe, aunque ha quedado claro que no es normativo el informe de evaluación de edificios, pero es que hay algunas comunidades que ya lo han hecho. Entonces, me ha parecido entender que si no está el IE, como que te das más ayuda, en principio. Pero claro, vive la comunidad que se ha gastado dinero en hacer el IE, que ahora pues le van a dar menos dinero por haberse adelantado un poco a los acontecimientos, ¿no? Pues es una, y la otra es que si está el IE hecho, en principio también me ha parecido entender que si utilizamos esta herramienta, vamos a tener prácticamente que transponer todo el trabajo del IE a la herramienta, lo cual también es un trabajo un poco añadido, cuando a lo mejor con el IE y alguna cosita más es posible a lo mejor de momento transponer y mantener el libro del edificio. Bueno, a lo mejor es menos trabajo y ya que le dan menos dinero, a lo mejor es posible que esto por un poco el contrapunto, Sí, sí. un poco a ver qué me cuentas. Pues voy a hacer demagogia, voy a dar la vuelta al argumento y voy a decir que realmente no es que te den menos dinero si ya tienes el IE, es que realmente te dan más dinero si no lo tienes. Entiéndaseme el concepto. Es verdad que en otras comunidades tienen regulado el informe de evaluación de edificios, pero es que en Aragón no tenemos nada regulado. Si es en otra comunidad, por supuesto, ahí eso, el argumento te lo compro. Pero este regulado está hecho, pagado. Aunque este regulado está hecho y pagado. ¿Cómo? Si tienes el informe de evaluación de edificio, sí. Obviamente, pues sí. Si en su momento se pagó un informe de evaluación de edificio, no sé cuándo en su momento que en para las ayudas. En algunas convocatorias de Zaragoza, por ejemplo, si no me confundo, las de accesibilidad pedían un informe de evaluación, no era por ningún modelo, pero pedían un informe de evaluación del edificio, ¿no? Donde se veía la accesibilidad. Pero eso no es homologable, porque como bien dice allí el Real Decreto, dice que, claro, tiene que cumplir todos los requisitos de la parte del informe de evaluación de edificios que lleva, pues, lleva aparejada una descripción normalizada de todos los elementos, el análisis pormenorizado de todos, estableciendo el grado de deficiencia de cada una de una serie de otra descripción normalizada de deficiencias. Luego, dentro de esa descripción normalizada, luego tienes que hacer otra descripción ya más pormenorizada de cada una. A ver, pero tampoco te voy a negar, efectivamente, tienes dos opciones. Todo lo que tengas, lo aprovechas. Es que ni siquiera la de Castilla y León, la ventaja que ellos venden es, como ellos hicieron la del Ministerio, el informe de evaluación de edificios que se hacía con la aplicación del Ministerio, pues que ellos, digamos que cogen esos datos y digamos que los transfieren o que los importan fácilmente, ¿vale? Si ese es el caso, pues, a ver, no puedo decirte otra cosa que a lo mejor es más útil en tu caso que vayas a la de Castilla y León. Desgraciadamente para mí. Pero bueno, si no, mira la ventaja de la de Aragón, de decir, pues bueno, voy a tener conexión con el tramitador de la DGA y al fin y al cabo, a ver, lo fácil es casi hacer esa descripción normalizada. Si al fin y al cabo es hacer checks, son todo checks. Ventaja. Si coges y haces esa descripción normalizada, nosotros con nuestra aplicación te vamos a proporcionar un manual de uso y un plan de mantenimiento automático.
que tú, luego, es verdad que, es lo que digo, nosotros te proporcionamos unos datos que luego tú tienes que validar como técnico, ¿no? Pero te damos todo automático. Generas automáticamente, es que no os he traído el vídeo porque es que me parecía quiero decir, más para técnicos, ¿no? Pero podemos ser capaces de simplemente introduciendo la parcela catastral, automáticamente nos genera y nos baja del catastro todos los datos, la fotografía de la fachada, nos hace un plano de situación, nos rellena superficie construida, número de alturas, número de viviendas, aparcamiento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que las ventajas que nosotros damos con nuestra aplicación, por esa automatización, hemos intentado que compense, pero es un poco también lo que pasa con el certificado energético. Tú puedes tener un certificado energético de hace 3 años. Yo te recomendaría, para ti, en fin, al técnico que sea, que haga un certificado nuevo. Porque es que si no, a lo mejor no le sale, porque tienes que utilizar el mismo programa, las mismas características, o sea, es que las limitaciones que tiene todo esto, no hemos entrado, pero de la marinera, que sea súper, súper riguroso. Yo creo que las 3 intervenciones que hemos hecho hoy coinciden en que, visto por la mía, los proyectos tienen que ser rigurosos, el trabajo del libro del edificio es exhaustivo y para que sirva y no sea una traba más tiene que estar muy documentado y bien hecho, y el trabajo con las comunidades y los acuerdos es complicado y es difícil. Quiero decir que a todos los técnicos, y a todos como técnicos en esta materia, pues nos va a pedir un esfuerzo importante, que además, tú lo has nombrado en algún momento, el tema de los honorarios, quiero decir que debería ser un trabajo de todas las partes pagado, y que nos va a costar también que las comunidades lo entiendan, porque partimos de que las comunidades ahora ya van teniendo cultura de realización y necesidad y conocen las ayudas, pero los que llevamos algún tiempo en esta materia, la cultura de realización y la necesidad de rehabilitar y mantener un edificio era nula. Ahora yo creo que empezamos, ¿no? Aunque solo sea por el precio de la energía, aunque solo sea por otra serie de cosas, a empezar o por los casos de éxito, que los ha habido, pues por ese boca a boca empiezan los vecinos a tenerlo. Pero toda esta oportunidad que nos llega y que es muy positiva y que tiene muchos beneficios, nos va a exigir a todos un esfuerzo. Vamos a reclamar unos honorarios por esos trabajos que van a tener que estar ajustados, quiero decir que van a tener que estar ordenados y ser austeros, pero creo que tenemos todos una responsabilidad social para que esto vaya al sitio que tenga que ir de la forma más bien utilizada. Entonces, hacer el primer libro de edificio nos va a costar de ayuda, pero habrá que hacerlo y ya está. Y con la herramienta yo la he visto así un poco de refilón, ahora me voy a meter a utilizarla en este periodo de pruebas y yo creo que el primero va a ser mortal, ¿vale? Pero luego va a ser muy importante tener muy documentadas las cosas. Y los proyectos también los tendremos que hacer de otra manera. Las mediciones y los presupuestos no tendrán que ser las partidas como veníamos haciendo, lo comentaba antes David. Realmente tendrá que ser más partidas orientadas hacia las diferentes partes que puedan ser subvencionables, probablemente, no tanto, porque si no, luego sería una locura para el gobierno de Aragón si tiene que comprobar las mediciones, dónde está esto. Antes, me acuerdo de las últimas, que había que poner de la partida, no sé qué, la 1.4, la 2.7, y eso era para eficiencia, y esta, no sé qué. No, o sea, eso tendremos que cambiar como técnicos la forma de hacer proyectos. Por lo menos para las subvenciones, no digo en general, pero para esto concretamente, sí. Bueno, nos piden rigor. Quiero decir que tampoco nos están pidiendo algo que sea tan malo desde el punto de vista profesional. Nos piden rigor. Claro que trabajamos. Por eso es decir que a lo mejor lo estamos haciendo y ahora hay que hacerlo. Yo tengo una pregunta para el administrador en referencia en el caso de obras que vayan a ser ejecutadas no por una comunidad, sino que por la situación legal en la que se encuentre, vaya a ser un conjunto de varias comunidades, 2, 3, las que se vayan a embarcar en, vamos a suponer, pues una rehabilitación energética de fachadas o instalación de ascensores o estos temas de mayorías que has mencionado,
no sé cómo decirlo. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Las mayorías simples es el conjunto de todos los vecinos? Aquí hay dos alternativas. Una que esa regla conjunta de varias comunidades venga, digamos, obligada por la administración, que en este caso es una obligación, artículo 10, no trata de tomar acuerdos, sería obligatorio y punto. Otra cuestión es que se pongan de acuerdo porque les interese, pues porque compartan espacios comunes o porque estén colindantes y les sea más económico. En este caso sería similar a una mancomunidad, sería un complejo inmobiliario. El complejo inmobiliario se regula por las mismas mayorías dentro de cada comunidad, tendría que adoptarse por la misma mayoría que si fuera una comunidad sola. Es decir, si es un acuerdo de mayoría simple, cada una de las comunidades que componen ese complejo inmobiliario tendrán que adoptar internamente por esa mayoría simple los acuerdos. Si una de las comunidades no lo acuerdan, no podrán hacerlo. Y si es un acuerdo de 3 quintas partes, porque se envuelven todos esos edificios, pues igualmente cada una de ellas tendrá que tener las 3 quintas partes dentro de la propia comunidad. Esto en el caso de que sea voluntario. Es lo que En el caso de que sea voluntario. Pero en el caso, por ejemplo, supongamos que hay una figura legal que les obliga a que la obra la ejecuten. Pues si es obligatorio, es obligatorio. No hay que tomar acuerdos. Si es obligatorio, estaríamos en el artículo 10, obligación. No, quiero decir, la ley lo que les obliga a que en el caso de que voluntariamente quieran acometer la obra de rehabilitación, tienen que hacerlo todos juntos. ¿Me explico? No termino de entender. A ver, hay dos opciones. O que sea obligatorio porque haya un requerimiento, ese caso no es el que preguntas. No. Si no es el que preguntas... Mira, te lo explico más sencillo. Hay una norma que obliga a, por ejemplo, instalar un ascensor, pero no, la norma establece que una comunidad por sí misma no puede acometer esa obra. Necesariamente se tiene que poner de acuerdo con todas las que están incluidas en lo que se puede llamar una unidad mínima de ejecución. Claro, bueno, pues no puede ser. O sea, si una de las comunidades no lo acuerda por el régimen legal establecido, porque no quiere, aunque impida el cumplimiento, aunque impida la ejecución de las demás, lo impide, punto. O sea, no puedes obligar. Así que eso es un poco como cuando tienes que poner ascensor y tienes que ocupar un espacio del local y tienes la posibilidad, si acreditas que no hay otra forma técnica de hacerlo, pues puedes optar a quedarte con una parte, a expropiar de alguna forma una parte del local. Pero si el local que necesitas es de una comunidad colindante, pero no de la misma comunidad, esa posibilidad ya no existe. Entonces, si son una comunidad no tiene, no hay opción. Aunque impida la opción a las demás, porque sea necesariamente conjunto la actuación, vale. Supongamos que sí que quiere y que la obra se va a llevar adelante. ¿Qué tipo de mayoría es necesaria? Depende de lo que se pretenda hacer. ¿Depende? De lo que se pretenda hacer. Instalar un ascensor. Mayoría simple. Pero en todas las comunidades. Rehabilitar energéticamente fachadas. Igualmente, 3 quintas partes. De cada una de ellas. De cada una de ellas. Y todas tienen que cumplirlo. Si una no lo cumple, no se hace nada. No se puede ejecutar. Vale. Pero yo, Vicente, no te he entendido. Quiero decir, ¿son varias comunidades que tienen su NIF cada uno de ellos y que van a hacer una actuación conjunta? Sí, porque por ley tienen que hacerlo así. Hay una unidad mínima de ejecución en la figura de planeamiento que está vigente, que establece que una comunidad por sí misma no puede acometer esa obra. Tienen que ser 3. Este es el caso, ¿no? Pero entonces los acuerdos son de cada una de las comunidades. Sí, los acuerdos tienen que darse los acuerdos en cada una de las comunidades. Vale. No es meterlos todos en el mismo saco. Si son 30, 30, 30, no, bueno, 3 quintas partes de una venta, resulta que la primera comunidad votan todos a favor. No, 30, hasta 3 quintas partes de 30, pues... Cada comunidad tiene que cumplir la mayoría necesaria. Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas, deciros nada, simplemente para terminar, bueno, agradeceros que hayáis venido, que esta es vuestra casa, que además me han comentado que os recuerde, dentro del convenio, pues el Colegio de Arquitectos pone a su disposición pues todas las instalaciones, salas de reuniones que tenemos para que podáis venir con vuestras comunidades a reuniros. Me parece que hay, bueno, ya os lo comentarán, pero bueno, está dentro de ese convenio que ya teníamos. Realmente esto ha sido un poco renovar ese convenio que ya teníamos. También deciros que dentro de muy poquito, y Cristina está aquí como coordinadora de las oficinas de rehabilitación del colegio, vamos a proceder a esa apertura, pero que estamos también a vuestra disposición para cualquier duda técnica o que cualquier cosa que se os ocurra que os podamos ayudar, estamos totalmente a vuestra disposición.
Y nada, simplemente pues eso, agradeceros, que ha sido una jornada yo creo que provechosa y nada, hasta la próxima.